Y durante el tercer examen periódico universal que realizó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela, varios países hicieron especial énfasis en el resguardo de los derechos de los niños. Para ampliar esta información, tenemos como invitado especial el día de hoy a Carlos Trapani, él es director de Centros Comunitarios de Aprendizaje. Buenos días, gracias por compartir con nosotros este momento con nuestra audiencia. Quisiera que nos hablara especialmente y específicamente sobre cuáles son esos derechos que tienen los niños y de qué manera se pudiesen estar violando en este momento en Venezuela. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por el contacto. Fíjate que el examen periódico universal es uno de los mecanismos que desarrolla el Consejo de Derechos Humanos para evaluar el cumplimiento de los derechos de los niños y de los derechos humanos de las personas en general. En la sesión que ocurrió el día martes, 21 países hicieron mención a temas específicos relativos a los derechos de los niños, lo que nos da cuenta que temas de violencia, trata, migración, salud mental, institucionalidad, son problemáticas que los países del mundo reconocen que están afectando especialmente a los niños. El examen periódico universal es una oportunidad de diálogo, es una oportunidad para que las autoridades reconozcan los problemas y en función a eso puedan establecer hojas de ruta de cara a garantizar los derechos no solo de los niños, sino de todas las personas. Hablamos de los derechos de los niños, de pronto nos suena a que son muchos, pero ¿cuáles son esos 3 o 5 derechos que tienen los niños que deberían ser inviolables? Fíjate, en materia de infancia hay una interdependencia de derechos. Los derechos del niño no son jerarquizables. Tan importante es el derecho a la vida como el derecho a jugar. Tan importante es el derecho a la educación como el derecho a la salud, o el derecho a la participación como el derecho a la familia. Entonces, priorizar, jerarquizar es muy complejo. Sin embargo, en el contexto del examen periódico universal y de los informes que de la sociedad civil enviamos, llamamos especial la atención a la prevención de la violencia, especialmente la protección a la integridad personal. Hablamos sobre el derecho a la salud mental. Se hizo mucha mención sobre el derecho a la educación y sobre todo el impacto de la pandemia en el sistema educativo. También en todo lo que tiene que ver con la protección a la niñez migrante venezolana, acompañada y no acompañada. Y todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud y servicios de salud para los niños. Sí, Carlos, cuando hablamos de los derechos de los niños, y coincido contigo en que los niños deberían tener el acceso a que se le cumplan todos esos derechos, pero a veces en la realidad es impactante ver como, por ejemplo, el derecho a la educación es desplazado por la necesidad básica de la alimentación. ¿Cómo están sufriendo los niños en Venezuela el impacto de la crisis económica y en todos los sentidos? Porque cuando los padres de pronto se dedican a tratar de garantizar el derecho fundamental a la vida a través de la subsistencia y a través de un pan y de tener algo que servir en la mesa, entonces ya los otros derechos quedan como desplazados. Claro, bueno, el reto que tenemos como familia, como país, es poder garantizar todos los derechos para todos los niños, independientemente de la condición que ellos se encuentren. Ahora bien, ciertamente hay unas situaciones específicas en Venezuela que están afectando de forma especial a los niños. Y llamamos la atención al contexto de violencia. SECODAT, conjuntamente con el Observatorio Venezolano de Violencia, para el periodo 2017 al año 2020, contabilizamos más de 3.500 homicidios de niños, muertes violentas. Y de ese universo, 545 correspondieron a ejecuciones extrajudiciales. O sea, niños que perdieron la vida por letalidad policial. Y así podemos pasarnos por otras dimensiones de derecho. Llamo la atención porque en las argumentaciones que dio el Estado en el contexto del examen, primero hay que entender que Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja. Es decir, las emergencias también vienen de decisiones políticas y la emergencia en Venezuela es de larga data, es de instalación lenta y la pandemia agravó los efectos perjudiciales en todos los ciudadanos y especialmente en los niños. Y hubo afirmaciones del Estado que se dista de la realidad. Por ejemplo, el Estado afirmó que hay un Plan Nacional de Infancia, situación que no es cierta. El último Plan Nacional de Infancia, y más bien fue un plan operativo de las autoridades, corresponde al año 2009-2013. El hecho de que las autoridades hayan afirmado que el 93% de las escuelas públicas reciben el programa de alimentación escolar y más de 5 millones de niños reciben 2 comidas al día, bueno, es una realidad que difícilmente se puede comprobar, porque las escuelas estuvieron cerradas en pandemia. Bueno, ¿cuánto fue la inversión en términos de alimentación? ¿Cómo fue la distribución de alimentos en calidad y cantidad? ¿Quiénes desarrollaron ese programa? ¿Cómo se incorporaron las escuelas municipales y estatales a esta iniciativa? ¿Qué pasa con aquellos niños no escolarizados?
Y también el Estado afirmó que hay un 100% de cobertura en salud, cuando, por ejemplo, el programa de trasplante de órganos tiene más de 4 años suspendido. Entonces, el discurso oficial en materia de infancia estaba lleno de inconsistencia, donde los argumentos distan mucho de la realidad cotidiana de los niños, y eso lo observamos en las actividades de terreno, donde las dificultades en las provincias, zonas rurales, ciudades intermedias, en zonas de frontera, bueno, está marcando especialmente la vida de los niños. Sí, la educación juega un papel fundamental. Me impresionan esas cifras, todavía estoy en shock con respecto a la cifra que nos compartiste de los casos de violencia y los homicidios en niños. Estoy impresionada. Y más allá también de la violencia dentro de casa, está el tema de la deserción escolar. Siempre la educación ha sido como una herramienta que hemos tenido las personas para poder superarnos. Las estadísticas son verdaderamente impresionantes. Cuando tú hablas con tus familias, con tus amigos en Venezuela, te hablan acerca de que los niños están en la calle muchas veces trabajando para poder ayudar a sus familias a mantenerse. No tienen los recursos ni la motivación para poder asistir a un aula de clases y no cuentan con las herramientas para poder superarse. Entonces, ¿qué está pasando con ese derecho inalienable que tienen todos los niños a la educación, o que deberían tenerlo, y que de pronto no se está cumpliendo en Venezuela? Fíjate, ya el sistema educativo venía con muchas dificultades pre-pandemia. La pandemia agravó las consecuencias en la educación y tienes algunos nudos críticos. Por ejemplo, tú tienes un problema de desmotivación del docente, no tienes protección social al docente. Un docente donde su ingreso mensual equivale a $2, evidentemente no le permite que el docente tenga una calidad de vida digna. También tienes una infraestructura escolar con mucho deterioro. En el contexto de pandemia, la conectividad. Y también alertamos el acceso a servicios públicos en la escuela, acceso a transporte, acceso a agua potable, electricidad, internet. Entonces no hay forma de, bueno, cómo podemos garantizar un sistema educativo de calidad. Y sobre todo que hay un contexto de emergencia, bueno, donde los niños lamentablemente han abandonado el sistema escolar para poder contribuir al presupuesto familiar. Entonces, retomar actividades escolares de forma presencial y superar el impacto de la pandemia requiere un esfuerzo importante, pero también requiere voluntad política. Y eso significa, bueno, que haya protección social al docente, que haya una revisión curricular, que haya estrategias de nivelación y sobre todo acompañamiento psicosocial. Hemos identificado en pandemia, por ejemplo, un incremento significativo en alteraciones del estado de ánimo de los niños. Es decir, niños con cuadros depresivos, con cuadros de tristeza, con ideación suicida, estructurada y no estructurada. Bueno, que eso te refleja el impacto en la salud mental que ha tenido la pandemia. Y fíjate que cuando analizamos políticas públicas, las pocas memorias y cuentas que están publicadas, menos del 1% se destina a salud mental. Entonces, no hay programas, no hay servicios, puedes tener localidades donde no se consigue ni un psicólogo. Entonces ahí ves cómo la desatención de los niños dista mucho de las afirmaciones que se hicieron las autoridades en el contexto del examen periódico universal. Carlos, y allí estamos hablando del tema de la salud mental, pero si hablamos de la salud física, esta semana veía en las noticias que la mayoría de los centros pediátricos en Venezuela estaban colapsados. ¿Qué pasa? ¿Qué hace un padre que no tiene recursos cuando su hijo se enferma para poderle garantizar el derecho a la salud? Fíjate, ahí lamentablemente hay como dos salidas. O se privatiza, los padres tienen que con sus propios recursos tratar de buscar algún tipo de servicio privado que dé algún tipo de atención, o bueno, o las personas mueren de mengua. No van a los hospitales porque en los hospitales difícilmente puede haber algún tipo de atención. Y no porque no haya médicos. Yo creo que los médicos de Venezuela se mantienen, y el poco sistema de salud que se mantiene, bueno, es por la mística y el compromiso del personal de salud, médicos, enfermeras, personal auxiliar en los hospitales, pero bueno, necesitan dotación, equipo, infraestructura, esa infraestructura y esos equipos adecuados a la ciencia y tecnología, medicamentos en calidad suficiente. Entonces ahí hay dificultades. Fíjate que el Hospital JM de Los Ríos, que es el hospital pediátrico más importante del país, presenta muchísimas dificultades. Entonces, si ese es el hospital que está en la capital, que es el hospital de referencia nacional, es un hospital tipo 4 que ejerce actividades de docencia, presentas las crisis que presenta, bueno, podemos hacer un ejercicio de imaginación cómo se encuentra la red de atención pediátrica a nivel nacional. Entonces, no es casual que el Hospital JM de Los Ríos, la mayor cantidad de pacientes son pacientes del interior. Es decir, son pacientes nómadas que no consiguen salud en sus provincias y tienen que trasladarse a la capital para recibir un poquito de atención.
y sorteando todas las dificultades que hay de transporte, de efectivo, de combustible. Entonces no le toca fácil a la niñez. Los niños están sufriendo las peores consecuencias de una crisis que no generaron. Y los niños Sí. no pueden esperar decisiones políticas, que los adultos se pongan de acuerdo a ver qué hacemos con los niños. Entonces, la atención es prioritaria, porque si no hay una atención prioritaria, comprometemos el capital social de un país. Sí, otra cara de la moneda que es muy, muy triste y muy impactante, que muchos venezolanos se han visto en la obligación de emigrar para tratar de buscar un futuro mejor y de proveer bienestar a su familia. Pero en ese camino hay muchos niños que quedan abandonados, ¿no? A la suerte de algún familiar, de una abuela. Y también se ha presentado los casos de trata de niños, de tráfico de niños. Háblame un poquito acerca de estos casos ya para cerrar la entrevista y cuál es tu óptica, cuál es tu recomendación a los padres que buscan un futuro mejor para sus hijos. Bueno, en el examen periódico universal se hizo mención especial al flujo migratorio de venezolanos. Más de 5 millones de venezolanos se han ido del país. Por eso la migración en Venezuela es forzada. Las personas no migran por placer o por turismo o es una decisión voluntaria. Migran por un deterioro en la calidad de vida, donde frente a la insatisfacción de cubrir sus necesidades básicas, la migración surge como una opción de supervivencia. En Secodad, en Venezuela, hemos hecho mucho énfasis a la niñez dejada atrás. Es decir, el niño que pierde contacto de papá, de mamá y queda bajo el cuidado de abuelos, otros familiares, incluso hermanos mayores. Ahora bien, un padre que migra no necesariamente es un padre que abandona. Ahora la emergencia lo que nos ha reconstituido la estructura familiar. Ahora, bueno, cómo la maternidad y la paternidad se ejerce a distancia a través de una red social. ¿Qué recomendamos a los padres? Bueno, que cualquier decisión que se tome se piense en las implicaciones a los niños. Secodad no alienta la migración, pero Secodad tampoco criticamos el padre o la madre que toma esa difícil y dura decisión de poder migrar. Solo recomendamos que el proceso sea planificado, que haya un acompañamiento psicosocial antes, durante y después del proceso migratorio y bueno, y que el Estado resuelva las problemas estructurales que motivan la migración y poder hacer esfuerzos para la reunificación familiar, para que esos niños puedan abrazarse de forma física y no tener que saludarse a través de un celular o una pantalla. Así es. Gracias, Carlos, por tu tiempo, por este valioso trabajo que están realizando. Súper orgullosa de esta asesoría, de estas recomendaciones muy valiosas para la sociedad, para nuestra audiencia. Estuvimos conversando con Carlos Trapani. Él es director de Centros Comunitarios de Aprendizaje en Venezuela. Qué triste cuando un niño se le roba su infancia, porque los primeros 7 años de vida son fundamentales y es triste cuando estos derechos que deberían ser garantizables por un Estado pues no se cumplen.